¿Por qué la gente insiste en hablar sobre los cuerpos de los demás? Le ha pasado a todas las mujeres y le pasó a Camila Cabello, quien recibió comentarios negativos después de ser fotografiada en bikini. ¿Acaso Camila Cabello preguntó nuestra opinión sobre su cuerpo? Por supuesto que no, pero lo que sí hizo fue responder con un poderoso mensaje de autoaceptación. Contó que estaba corriendo por el parque con un top mientras pensaba que no tenía que estar metiendo la panza todo el tiempo. Y luego dijo que estar peleada con tu cuerpo ya no está de moda. I am grateful for this body that lets me do what I need to do. We are real women with curves and cellulite and stretch marks and fat. And we gotta own that, baby. Porque sí, los cuerpos reales de mujeres como tú, como yo y como Camila Cabello pues tienen grasa, celulitis, estrías y es normal. Pero ¿sabes qué no es normal? Juzgarlos. Por muy ingenuo o tonto que parezca un comentario sobre la apariencia de otra persona, nunca sabemos cómo puede impactar en su vida, en su autoestima o en la forma en la que se percibe. Dejemos de hablar del cuerpo de los demás.